Hola, soy Fe, la profesora encargada de impartir este taller de decoupage. En este taller lo que vamos a querer conseguir es dotaros de los conocimientos necesarios para, en primer lugar, aplicar la técnica del decoupage propiamente, consistente en la aplicación de papeles en la decoración. Existen una serie de papeles de distintos formatos que vamos a poder utilizar y lo que vamos a hacer además va a ser enseñaros otras técnicas que no tienen nada que ver con el decoupage, así como otros materiales que nos van a permitir unirlo al decoupage y conseguir con ello la factura de trabajos pues mucho más elaborados, más bonitos, pues realzando la técnica del decoupage con la ayuda de otras técnicas. Entonces, bueno, es lo que vamos a intentar conseguir a lo largo del curso. El funcionamiento del taller, para los que no lo hayan seguido en otras ocasiones, consiste en que, bueno, yo os voy a ir colgando una serie de vídeos tutoriales bueno, pues con el proceso que vayamos a emplear en cada proyecto, o sea, en lo que sería la aplicación propiamente del decoupage, y luego lo que os comento, el resto de técnicas. Pero en la clase de Zoom que tendremos semanalmente, yo voy a ir dirigiendo vuestros propios trabajos. No tenéis por qué hacer el trabajo que yo estoy haciendo, lo que tenéis es que ir guiándoos un poco con lo que yo os voy enseñando en los vídeos, y luego a través del foro en el campus pues voy a ir atendiendo todas las dudas que os puedan surgir en vuestros proyectos, y vamos a ir pudiendo adelantar los trabajos de manera que cada uno vaya avanzando en su propio proyecto. Voy a presentaros ahora un poco lo que son los papeles que normalmente tenemos a nuestro alcance, los que más se utilizan, y algunos de los materiales que vamos a utilizar a lo largo del curso para que vayáis entrando en contacto, y a partir de la próxima semana ya nos ponemos de hecho con lo que es empezar un trabajo. Bueno, como os acabo de comentar, voy a presentaros un poco los tipos de papeles más habituales y a los que mejor llegamos para la realización de la técnica. En primer lugar os voy a hablar de lo que son las servilletas decoradas. Sí que es verdad que hay servilletas que se compran en tiendas de manualidades o de bellas artes, que vienen preparadas para esa técnica, pero eso no quiere decir que no podamos utilizar otras servilletas que se compren en otros sitios que no sean específicas de decoración, porque las vamos a poder utilizar en general igual. En concreto, por ejemplo, esta es una servilleta que yo he comprado en una floristería, o sea que ya veis que no tiene nada que ver con las tiendas de decoración, pero lo que sí es importante es comprobar que el tipo de servilleta que vamos a trabajar sea una servilleta que esté compuesta de 3 capas, una capa de color. Estas servilletas y las de decoración lo mismo, tienen 3 capas, son un poco difíciles, por eso vienen pespunteaditas alrededor para que no se separen las capas, pero traen 2 capas de blanco, una y dos, y una capa de color que es la que nosotros vamos a utilizar. Es importante que las servilletas que utilicemos tengan esta característica. Hay otra serie de servilletas que se utilizan como servilleta propiamente para el uso de una servilleta, y que hacen una imitación más como de una tela, y esas solamente tienen una capa gruesa de celulosa. Esas no nos servirían. Tenemos que irnos siempre a servilletas que se puedan desdoblar, porque lo que nos interesa es quedarnos con una capa muy fina de papel, que es la que nos va a permitir hacer un decoupage bonito y bueno, muy integrado, ¿no? Os hacía la demostración en esta, que ya os digo que no está comprada en una tienda de decoración. Las que vienen de tienda de decoración normalmente, bueno, cuesta un poquito menos de trabajo abrirlas, pero nos servirían exactamente igual. La servilleta ha sido de manera general el papel más utilizado en el decoupage, aunque sí que es verdad que desde hace unos años para acá han salido al mercado una serie de papeles que son mucho más fáciles de utilizar que la servilleta. La servilleta rompe con mucha facilidad y arruga también con mucha facilidad, y bueno, han salido papeles que, bueno,
son más fáciles de colocar, tienen diseños específicos para lo que es la decoración, entonces bueno, nos van a interesar muchas veces más lo que son los papeles, pero que la opción de la servilleta está ahí, hay que tenerlo claro. Después de la servilleta voy a presentaros lo que son los papeles de arroz, que sería lo más parecido a la servilleta, pero con la característica que os comento, que son, bueno, pues un poquito más duros, no se arrugan tanto, no rompen tanto. Dentro de los papeles de arroz también hay distintos grosores. Ahí veis que es un papel que es un poco translúcido, trae como si fuera un hilo entremetido en lo que sería el fondo. La ventaja que tiene este tipo de papel es que se integra muy bien en los fondos, le pasa como a la servilleta, tienen poco grosor y al ser un poco translúcidos se adaptan muy bien. Nos obligan siempre a contar con que suma tonos el fondo que tenga, quiero decir, al no ser opacos, al ser translúcidos, hay que contar con que el blanco es el color que nos va a potenciar lo que es el dibujo que tiene. Si le ponemos un tono debajo, se va a sumar a los tonos que tiene. Quiero decir, este papel tiene un fondo blanco, si yo lo pego sobre una pieza que esté pintada en azul, el fondo me va a quedar un azul un poquito más claro que el que tenemos de base, porque se le va a sumar el blanco del fondo, pero va a poder con el blanco del fondo. Existe el papel de arroz, pues como puede ser este, que son unos papeles de arroz tradicionales, tienen un cierto grosor, pero es verdad que al humedecerse para pegar se vuelven como más finitos. Bueno, estos serían los papeles de arroz más tradicionales. Tenemos una gran variedad. Tenemos papeles monocromáticos, solamente en un tono o dos, o sea, en blancos y negros. Tenemos papeles con color, tenemos papeles con escenas grandes o con decorados para fondos, como podría ser este de azulejos hidráulicos, que parece que es para un fondo, o tenemos papeles que tienen piezas como para separar más y hacer composiciones. Depende un poco de la decoración que necesitemos, vamos a utilizar un tipo de papel u otro. Ya os digo que la oferta es muy grande. Han salido también lo que son los papeles de arroz japoneses o soft, que son papeles de arroz pero muy finos. Vienen siempre con un soporte de papel porque son tan finos que se rompen con cierta facilidad. Lógicamente lo que conseguimos con estos papeles es integrar muy bien el papel en la decoración, de manera que casi no tenga grosor, que con un poco de barniz vaya a quedar integrado totalmente, vaya a quedar finito. Son papeles muy finos y tampoco rompen como una servilleta, rompen mucho menos que una servilleta. Son más delicados que estos, pero no tanto como una servilleta. Bueno, pues también vamos a encontrar una cantidad de diseños importante en este tipo de papel. Normalmente son papeles que tienen una idea así un poco vintage, con acabados así como un poco bajos, no colores muy intensos, están como un poco caídos los colores. El papel de arroz es uno de los que más se utilizan, ya os digo, es muy cómodo de utilizar, fácil de integrar, bueno, tiene una serie de facilidades, nos da una serie de facilidades que nos interesan. Después tenemos papeles de decoupage que son opacos. Estos, si veis, son papeles ya más gruesos, no transparentan, salvo que el color del fondo sea muy oscuro, no transparentan, con lo cual lo podríamos utilizar sobre cualquier color de fondo. Y también tenemos opciones de, bueno, papeles para recortar escenas concretas o piezas concretas, o más para utilizar fondos o hacer zonas más delimitadas. También hay un catálogo importante de este tipo de papel. Es un papel muy fácil de utilizar, porque bueno, ese rompe mucho menos. Algunos se pueden sumergir en agua y conseguimos quitarle un poco la presta, entonces bueno, se vuelven un poquito más delicados, pero bueno, cuando queremos colores más fuertes o piezas más intensas que no se integren tanto en el fondo, este tipo de papel nos va a interesar. Tenemos también muchísimos diseños.
O sea que, bueno, tenemos esa opción. Lógicamente, este tipo de papel nos interesa aplicarlo en superficies que sean muy planas. El papel de arroz se adapta mejor a las zonas curvas, hombre, puede formar pequeñas arrugas, pero al no tener apenas grosor, son fáciles de disimular. En un papel más grueso, como puede ser este, no tenemos esa opción. Tenemos este tipo de papel, pero ya en grandes formatos, puede ser también para fondos, piezas enteras, o para recortar. El papel de arroz no se recorta normalmente cuando queremos una pieza concreta, normalmente no se recorta perfectamente, o sea, se deja un poco de margen de papel, con lo cual es muy fácil de recortar. Si nos vamos a estos tipos de papeles y queremos impresiones concretas, sí que hay que recortar exactamente el dibujo que vayamos a poner. Es decir, si vamos a utilizar esta pieza de fruta, en el caso del papel de arroz nosotros vamos a dejar un poco del margen de lo que sería el blanco, que se va a fundir en los fondos. Sin embargo, en este papel no nos lo podemos permitir, tendríamos que cortar. O sea que todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver el trabajo que nos va a dar el papel. Y os tengo aquí también, esto es un papel de regalo, que también nos lo podemos permitir, siempre que el papel sea mate o un satinado bastante mateado, no brilloso. También nos serviría, nos haría la función de estos otros tipos de papel. Sí que es importante que el papel no tenga dibujo por la parte de atrás, porque al humedecer saldría la parte de abajo. A veces me preguntáis si nos sirven pues recortes de revistas o de periódicos o demás. Bueno, hay que tener en cuenta que al humedecer el papel a veces sale la tinta de la parte de atrás, con lo cual hay que mirar que eso no nos vaya a estropear el trabajo. Entonces, bueno, un papel de regalo que no tiene cara también nos puede servir. Una vez que hemos visto ya lo que son puramente papeles de decoupage, que es esto que os he enseñado, os voy a presentar también lo que son los papeles de scrap. No es un papel de decoupage propiamente dicho, aunque el decoupage consiste en la aplicación de papeles en la decoración, con lo cual podríamos aplicarlo. La característica que tiene este papel es que es un papel muy grueso, se utiliza para la técnica de scrap normalmente, pero se puede utilizar para hacer aplicaciones de papel en decoración. O sea que, bueno, también es otra opción la utilización de estos papeles de scrap. Tienen el grosor como de una cartulina fina, se recorta muy bien, y a veces nos interesa, pues si necesitamos algo que tenga un poco de consistencia, que se salga un poco del soporte, o sea, que quede con un poco de volumen o demás, nos interesa la utilización de estos papeles. Y aparte de esto, las últimas novedades que han salido son la utilización de los lienzos prediseñados. Esto es un lienzo como los lienzos de pintar, pero que viene con diseño. Viene en rollos, hay un montón también de modelos. Normalmente vienen coordinados, hay distintos coordinados. Se utilizan mucho para lo que son forrados interiores, pero también se puede utilizar en decoraciones exteriores de los soportes, con lo cual también nos serviría para la técnica. Os voy a presentar ahora son un poco los pegamentos que vamos a utilizar para estos papeles. Bueno, para el pegado tanto de servilletas como de papel de arroz, cuando vamos a pegar una pieza entera, todo que lo cubra todo, que tenga los perfiles totalmente delimitados, nos vamos a ir a lo que son las colas de doradura o los mistiones al agua. Esto se aplica con esponja, por eso tiene que ser zonas que podamos delimitar, pues con una cinta carrocera, o que sea una superficie entera y que podamos aplicarlo. Quiero decir, no podemos delimitar formas muy concretas. Se aplicaría con una esponja, se dejaría que se pusiera mordiente, y una vez que se pone mordiente se pegaría el papel, tanto lo que sería la servilleta como el papel de arroz, ya os digo, cuando son piezas enteras. De esa manera conseguimos que se arrugue mucho menos el papel. El problema lo tenemos cuando vamos a poner una pieza, un trocito en mitad de un fondo. Bueno, ahí no podemos utilizar este tipo de pegamento, y ahí nos vamos a tirar o bien a mediums de decoupage, que son, bueno, pues colas que vienen específicamente preparadas con la textura idónea,
para utilizar sobre todo con papeles de arroz y con servilleta. Cada casa tiene el suyo y también depende un poco del soporte sobre el que se vaya a dar. Hay un medium de decoupage universal, digamos, que es el que vamos a utilizar de manera general, pero luego hay específicos pues para la utilización sobre velas o para la utilización sobre telas, pero la textura tienen todas ellas muy parecidas. La ventaja que tienen los medium de decoupage es que vienen con la textura idónea, con una cremosidad ideal para que si utilizamos un pincel de pelo suave, bueno, pues ni nos arruguen mucho los papeles ni nos rompan con facilidad. Tienen esa textura que viene muy adecuada para ello. Pero eso no quiere decir que no podamos utilizar otra serie de pegamentos que tengamos a nuestro alcance, como puede ser un alquil, un racol, un monpós. Son todo ello colas blancas refinadas que son suficientemente transparentes y que nos van a pegar perfectamente. Lo único que podemos a veces es que tener que darle el toque de humedad necesario para que tenga la textura que necesitamos. Pues quiero decir, normalmente cuando están nuevas, tanto el alquil como el monpós tienen una densidad muy aceptable para la técnica, pero según se van gastando, se van engordando y entonces necesitamos, bueno, pues aportarles un poquito más de humedad. Hay que tener cuidado y hay que dar con la cantidad de humedad concreta, porque si nos pasamos y quedan muy aguadas, sí que nos rompen los soportes, pero lo podemos utilizar. Y luego la cola blanca de carpintero es lo que yo utilizo normalmente para pegar los papeles que tienen ya un poquito más de grosor, lo que son este tipo de papel de decoupage, lo que utilizaría para pegar un papel de regalo. Y por supuesto, ya si nos vamos a tela o al lienzo prediseñado, sí que necesitamos una cola que tenga una cierta densidad, que tenga un cierto agarre. Entonces lo mejor es la cola blanca de carpintero, de la marca que sea, pero la cola blanca de carpintero tiene la densidad que necesitamos para ese tipo de pegados. Con esto hemos visto los papeles y la mayoría de los pegamentos que vamos a poder utilizar. Eso no quiere decir que puntualmente vayamos a poder utilizar otro material para pegar, pero bueno, en general va a ser esto lo que vamos a utilizar. Y sí, lo que sí es importante es utilizar pinceles o brochas de pelo suave. En este caso es muy importante que sea del pelo finito, que no nos rompa el papel. El papel queda muy debilitado al humedecerse. Entonces, bueno, bien sea en formatos planos o redondos, aunque es verdad que el formato plano normalmente nos permite asentar muy bien el papel sobre la superficie. Aparte de eso, os quería comentar un poco lo que serían las preparaciones de los soportes. Bueno, lógicamente cada soporte va a necesitar su preparación. Si estamos hablando de una madera virgen, pues tendríamos que darle un tratamiento con un lijado y un tono de fondo. Si nos vamos a papeles de arroz o servilletas, tonos claros como os comentaba, y eso lo vamos a hacer normalmente con pinturas al agua, de las que usamos habitualmente en manualidades, de la marca que sea. Es importante que sean mates, sobre el brillo siempre luego adhieren peor los pegamentos, entonces que sean o mates o satinadas. Nos serviría también una pintura, una chalky de la de efecto tiza, algún esmalte totalmente mate, aunque de manera general nos vamos a tirar a esta opción. Puede que tengamos algún material por casa que podamos utilizar. Eso es lo que yo a lo largo de las semanas durante las clases o bien en las consultas en el campus voy a poder ir solventando las dudas que se os presenten. Para aplicar estas pinturas necesitamos previamente preparar la base, quiero lo que os comentaba. Si esta es una madera nueva, pues la vamos a lijar, la vamos a pintar, la vamos a dejar fina antes de aplicar los papeles. Si es un metal, lo vamos a tener que imprimir con una imprimación multiusos para que adhieran las pinturas y encima el papel. Pero bueno, todo ello depende del material que vayamos a utilizar. El acabado que le vamos a dar a los trabajos va a ser con barnices, en general barnices al agua, satinados, brillantes, mates, eso a gusto vuestro. Dependiendo del trabajo nos va a pedir
una cosa u otra y lo mismo, cada casa tiene sus barnices. Lo que sí es interesante en este caso es utilizar barnices al agua, salvo en casos muy concretos que puedo deciros durante el curso que necesitamos un barniz sintético, de base sintética, porque por ejemplo en la parte de atrás de un cristal o demás nos interesa por la dureza, pero de manera general vamos a trabajar pinturas al agua. Bueno, en cuanto a lo que sería el decoupage propiamente dicho, lo que sería el pegado de los papeles y el trabajo de los papeles sobre un soporte, es de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y bueno, aquí tengo una pequeña representación de algunos productos, lo que os comentaba antes, que vamos a poder ir mezclando con la técnica del decoupage y que va a permitirnos pues hacer trabajos pues mucho más elaborados, con acabados mucho más bonitos, más trabajados. Bueno, pues tengo aquí un craquelador de pintura que en ocasiones nos va a interesar, bueno, pues aplicar pinturas como si estuvieran rotas o defectuosas. Bueno, pues lo vamos a conseguir a través de un craquelador. Aquí tengo una pasta de relieve, que son pastas que vamos a poder aplicar para dar un poquito de textura, bien paleteándolas, bien aplicándolas con plantillas de stencil. Bueno, que vamos a conseguir dar volúmenes a veces encima del decoupage o rodeando el decoupage, de manera que lo completemos. También os he sacado aquí lo que sería un gel de transferencia. A veces nos interesa transferir alguna imagen en concreto que queremos, esa en concreto, y lo que vamos a hacer es transferir la imagen y lo vamos a completar con otra serie de técnicas. Aquí tengo una pátina que también nos va a permitir pues dar veladuras o envejecidos o efectos desgastados a piezas. Bueno, es una pequeña representación de la cantidad que hay de distintos materiales que nos van a poder acompañar al decoupage y conseguir esos resultados que os digo. Bueno, lo que pretendía con este vídeo era eso, presentaros un poco el material con el que vais a trabajar en esta actividad. Y bueno, la semana que viene ya empezaremos un proyecto para que vayáis viendo un poco cómo se trabaja todo ello. Y el jueves en clase pues ya me vais contando un poco las ideas que tenéis o lo que pretendéis de los soportes que queráis decorar. Nos vemos en clase, un saludo.